vamos a hacer un repaso del control del movimiento en lo que respecta a esta materia de trabajo y tiempo libre, repasando lo que es arco reflejo, vías de conducción. ¿Sí? Vamos a ver primero lo que respecta a control periférico, que significa control de la médula, por ejemplo, el músculo, en lo que es el arco reflejo simple, monosináptico, y arco reflejo simple polisináptico. Si me da pelota esto, vamos a poder hacerlo. Ahí estamos. Bueno, el arco reflejo simple monosináptico, el llamado reflejo miotático, protege el músculo del estiramiento, básicamente. El receptor es el uso muscular, presente en la masa del músculo. La información lo lleva el nervio sensitivo, que lo pasa por el ganglio, y si bien ingresa como raíz posterior, directamente hace sinapsis, la única en el núcleo motor, del que sale el nervio motor hacia la placa motora. La respuesta, ante el estiramiento del uso, es una contracción muscular. Y el reflejo simple polisináptico o miotático inverso, es aquel que protege al tendón o a la inserción tendinosa en el hueso. O sea que la información comienza en el órgano tendinoso de Golgi, presente en el tendón, conectado con el nervio sensitivo, previo paso por el ganglio. En el acta dorsal hace sinapsis, pero en una interneurona, la primera sinapsis, y su axón estimula a la neurona del núcleo motor, la neurona gamma, con la segunda sinapsis, por eso polisináptico, y la información llega a la placa motora, pero con una información de relajación. Porque estamos viendo que una sobrecarga del músculo tensa demasiado al tendón, o hay peligro de que se desinserte, y por ende se relaja automáticamente. Esto es lo que corresponde al control periférico. Si recordamos, para los movimientos participaban la vía motriz principal o vía piramidal, ya que formaba este haz a lo largo del tronco cefálico y la médula espinal. Es una vía de dos neuronas, la primera neurona en la corteza, su axón forma la piramidal, y su segunda neurona, del lado opuesto de la línea media, es un núcleo motor de par craneal del tronco cefálico o un núcleo motor del asta ventral medular. La corteza motora, recordamos, se encuentra ubicada en la circunvolución pre-rolándica del lóbulo frontal, en el área motriz principal, donde los representantes de la cabeza y el cuello se encontraban en la parte más inferior de la cara externa, la parte menos superior del tronco en la parte superior, siempre en la cara externa, y en la cara interna, de vía del lóbulo paracentral, la corteza del miembro inferior. De toda la corteza parten dos haces. El haz corticonuclear parte de la corteza correspondiente a cabeza y cuello y desciende en el cerebro formando la rodilla de la cápsula interna, mientras que del resto parte el haz corticoespinal que forma en la cápsula interna el brazo posterior. Ambos haces en la cara anterior del tronco cefálico forman el haz piramidal que va disminuyendo de calibre debido a que el córtico nuclear se va agotando. ¿Por qué? Porque en su descenso, cuando pasa, por ejemplo, por el pedúnculo cerebral, cruza haces al lado opuesto para ir al núcleo motor del par craneal número 3 y par craneal número 4. En protuberancia, cruza haces para el quinto, sexto y séptimo, y termina en bulbo cuando cruza el ambiguo, que está formado por los núcleos 9, 10 y 11, y para el duodécimo par. El resto de la piramidal, formado por el haz córtico-espinal, llega a la parte inferior del bulbo, que a nivel del entrecruzamiento de las pirámides, lo que hace es dividir un 80% de fibras hacia el lado opuesto y de esa manera forma el haz piramidal cruzado. Este haz piramidal cruzado, ¿sí?, se aloja en el cordón lateral de la médula y va terminando en los núcleos motores del asta ventral medular del lado en que ya se encuentra. Mientras que el directo lleva ese nombre porque pasa sin cruzarse de bulbo a médula, sin cruzarse, repito, y se aloja en el cordón anterior, pero para terminar, en cada segmento medular va a ir cruzando sus axones por delante de la sustancia gris hacia los núcleos motores del asta ventral medular. El núcleo motor, repito, es la segunda neurona, tanto el par craneal como la médula, de ahí sale el nervio hacia el músculo, pero necesito que esta vía motriz principal sea regulada para que el movimiento sea preciso. Y para eso existe la vía motriz secundaria o extrapiramidal. Esta vía motriz secundaria o extrapiramidal, perdón, me pasé, ahí está formado por dos circuitos, circuito reverberante largo, que es el facilitador, que dota al movimiento de automatismo, y el corto, que disminuye la velocidad de descarga, que es el inhibidor.
El largo comienza en áreas no motoras. Áreas no motoras son aquellas que se encuentran dispersas en toda la corteza cerebral y en todos los lóbulos, con excepción del área motriz principal en la circunvolución preolárgica. Por eso que de estas áreas parten haces córtico-pónticos destinados al núcleo del puente de la protuberancia, con los nombres de frontopónticos, que para salir pasan por el brazo anterior de la cápsula interna, el temporopóntico, que lo hace por el segmento subventricular de la cápsula interna, y los haces occípito y peritopónticos, que lo hacen por el segmento retrolenticular. Una vez que la información llega al núcleo del puente por todos estos haces, importante, hace participar al neocerebelo, pero del lado opuesto al movimiento, o sea, a la corteza, o sea, del mismo lado del movimiento, porque acuérdense que el cerebelo es homolateral. En el sentido, los haces son los pontos cerebelosos, que se cruzan al lado opuesto por el pedúnculo cerebroso medio para terminar haciendo sinapsis en la corteza del lóbulo posterior, que es la corteza neocerebelosa. De ahí la información viaja por fibras corticonucleares al núcleo dentado, del que salen haces cruzados también dentotalámicos por el pedúnculo superior, cruzados hacia el hemisferio cerebral que dio origen a la información, o sea, cruzado al cerebelo, y lo mismo con el dento rúbrico hacia el núcleo rojo, presente en el tronco encefálico pedúnculo. No obstante, del núcleo rojo parten haces rubrotalámicos hacia el tálamo. Es importante destacar que muchas veces a todo este grupo de haces se lo considera como dentorubrotalámicos. Del tálamo, entonces, toda esta información viaja a la corteza motora por el brazo anterior a través de la radiación talámica anterior y dota la corteza de automatismo necesario para los movimientos. No obstante, esta información viaja demasiado rápido, por lo que necesitamos disminuir la velocidad, sacarle velocidad de descarga. Por eso existe el inhibidor, el corto, que utiliza como neurotransmisor inhibidor a la dopamina. Lo bueno es que es muy fácil, porque comienza en el área motriz principal, se conecta con el núcleo lenticular que tiene la dopamina, este con el dentado, este con el tálamo, y el tálamo nuevamente con la misma reacción, dándole la información inhibitoria a la corteza motora. De manera, y esto es importante, los dos circuitos actúan simultáneamente, ¿sí? Los dos al mismo tiempo, inmediatamente antes de que le cargue la vía motriz principal. De esa manera, entonces, el movimiento se realiza preciso en cuanto a automatismo y a velocidad normal. Pero también existe un control central, que es la vía profunda inconsciente, que tiene que ver con el palio-cerebelo. Podemos decir, como ejemplo, que esta es lo que hace actuar sobre el músculo antagonista del músculo que estamos usando para el movimiento. Los receptores presentes, ¿no es cierto?, profundos, uso muscular, tenidos de Golgi, receptores profundos de las articulaciones. La información viaja a la primera neurona, que es el ganglio raquídeo en este caso. La programación central lo llega a la segunda neurona. Destaco, hay dos segundas neuronas para esta vía, el núcleo columna de Clarke y el núcleo de la base de la dorsal, ambos presentes en la dorsal medular. Al ser dos núcleos tenemos dos haces. El haz espino cerebroso dorsal, que parte del núcleo columna de Clarke, que asciende por la columna lateral de la médula y el bulbo del mismo lado sin cruzarse y penetra por el pedúnculo cerebroso inferior a la corteza palio-cerebelosa, que es el lóbulo anterior del cerebro. Y un detalle, del núcleo y la base de la dorsal en la médula parte un haz que se cruza al lado opuesto y luego asciende por el color lateral opuesto, y lo hace por todo el tronco cefálico así, con el nombre de haz espino cerebeloso ventral, o cruzado, pero mal llamado cruzado porque el pedúnculo cerebral vuelve a tomar su lado, vuelve a cruzarse, penetra por el pedúnculo superior y hace sinapsis en la corteza también palio-cerebelosa. Esta información llegada por los dos haces espirocerebelosos desde la corteza palio por haces córtico-nucleares o fibras córtico-nucleares conectan con el núcleo interpósito o interpuesto, que está formado por globócito y poliforme. De ahí salen dos haces, el haz interpósito reticular, que sale por el pedúnculo superior a la sustancia reticular del tronco, y el haz interpósito rúbrico, que cuando sale por el pedúnculo superior se cruza el núcleo rojo. La respuesta de la sustancia reticular desciende por el haz retículo espinal, del núcleo rojo por el haz rubro espinal, que previamente debe cruzarse para mantener el lado del movimiento, y ambos haces, retículo
y rubro espinal terminan en los núcleos motores de la asta ventral medular, del que parte el nervio motor hacia el músculo o grupo de músculos a los cuales relajar. ¿Sí? Y termino la exposición con, asociado a todo esto, la vía vestibular de la vía auditiva, si lo recuerdan, ¿sí? Ya que sin equilibrio no podemos hacer nada. Recordamos que en el oído interno los conductos semicirculares se encontraban en los 3 planos del espacio para que cada movimiento de la cabeza pueda estimular el receptor, que es el órgano de Scarpa presente dentro de ellos. Recuerdo que el superior estaba en el plano frontal, el posterior en el plano sagital y el externo en el plano horizontal. Entre ellos se encuentran las células ciliadas, bañadas en endolinfa, que eran los órganos de Scarpa, y están conectadas con las prolongaciones periféricas de las neuronas pseudomonopolares que ocupan las fositas semioidea y hemisférica del vestíbulo, que son las que ocupan utrículo y sacro y llevan el nombre de ganglio de Scarpa. A partir del utrículo sale un nervio, donde está, que es el nervio utricular. A partir del sáculo está el nervio sacular, que unidos en el conducto interno forman el vestibular, y este forma con el coclear el auditivo. Una vez dentro del tronco, nos encontramos con la segunda neurona, que son los núcleos vestibulares, de que parte el haz vestíbulo cerebeloso, que ingresando el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, hace sinapsis en la corteza arquicerebelosa, que es la corteza del lóbulo flóculo nodular. La respuesta a partir de acá es por fibras corticonucleares al núcleo fastigio. Del núcleo fastigio parten dos eferencias, que son los haces fastigio reticular, que salen por el pedúnculo superior hacia la sustancia reticular del tronco encefálico, y el haz fastigio vestibular, que lo hace por el pedúnculo inferior y retorna a los núcleos vestibulares, pero no a los que participaron primero, sino a otros. Recuerden que eran 4. En definitiva, la respuesta se termina dando de esta manera. De la sustancia reticular parte el haz retículo espinal, de los núcleos vestibulares la vestíbulo espinal. Estos están destinados a núcleos motores, ya sea pares craneales, como los motores oculares, como también de la médula, que son todos los músculos que van a participar ante la pérdida de equilibrio para evitar caernos, como separar los brazos, las piernas, o orientar la cabeza y la mirada hacia el lado que nos caemos. Bueno, esto ha sido todo. Espero que se haya entendido. Hasta la próxima.